Ya. Buenas tardes, profesor. Voy a continuar con la exposición de la Guerra Fría, que los años que me tocaron desde 1969 hasta 1978. Mi nombre es Andrés Fernando Suso y comencemos con la exposición en 1969. Aquí el 20 de enero Richard Nixon entra como cargo de presidente de los Estados Unidos y entra con varias propuestas, varias lo que su idea con lo que iba a hacer con el país, y una de sus promesas principales que hizo él es de terminar con la guerra de Vietnam, que en su tiempo como presidente tenía como objetivo terminar la guerra de Vietnam, con lo cual eh, lo empezaba bien, tuvo mucho apoyo y entró a la presidencia. Richard Nixon fue un buen presidente, tuvo igual el 25 de julio el discurso sobre Guam, donde va a Guam y donde manda la doctrina Nixon. En eso se basa principalmente su discurso, con lo cual tiene como doctrina de que los países asiáticos tienen que ser más independientes, sino que tienen que poder ser más independientes entre sí, no depender mucho del ejército o la protección que le está dando Estados Unidos con su poder militar, principalmente, con lo cual nos llevaría a que Nixon entró muy bien a la presidencia, pero en 1974 tuvo un problema que lo hizo que renuncie, que se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en renunciar a su cargo como presidente. Siguiendo en 1970, el 5 de mayo entra en vigor el Tratado de No Proliferación Nuclear. ¿En qué se basa primeramente el Tratado de No Proliferación Nuclear? En que se están creando, se está potencializando o avanzando mucho la energía nuclear, con lo cual esto se está implementando en armas, principalmente en esta Guerra Fría. Tienen muchos avances en armas nucleares, con lo cual en el Tratado de No Proliferación Nuclear entra tres pilares principales, que sería primero la no proliferación. Sería que los estados nucleares, por así llamarlos, los estados que tienen avances nucleares o tienen armas nucleares, no compartan con los estados que no lo tienen, y principalmente no darles armas nucleares. Segundo, el desarrollo desarme nuclear, con lo cual esto tiene muchas críticas, con lo que se dice que este avance está siendo muy lento, ya que no se esperaba el desarme nuclear que fuera tan lento, ya que ya están en una carrera armamentística nuclear, y el desarme nuclear no es algo que se hace muy rápido, pero esta no fue tomado con mucha importancia. Tercero sería el uso pacífico de la energía nuclear, que esto sería principalmente entre los países nucleares que tienen avances con energía nuclear, que estos, aparte de ser implementados en las armas nucleares, pueden ser implementados en el ámbito científico, agricultura, en el ámbito energético y en el ámbito médico principalmente, con lo cual era un poco de los objetivos que buscaba el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1970. Siguiendo en 1971, que se desataría la guerra indo-pakistaní. El- Principalmente en esta guerra principal nos remontaremos para ver cómo se inició, cómo fue iniciada a 1970, donde una de las causas principales sería que en 1970 el partido Awami League, liderado por Sheikha Mujibur, Sheikha Mujibur Rahman, por el partido de Pakistán, en Pakistán, con lo cual no estaba muy conforme Pakistán Occidental. También esta guerra indo-pakistaní también se llama la, la liberación de Bangladesh, la guerra de la liberación de Bangladesh, ya que Pakistán y Pakistán Occidental no estarían muy conformes con el nuevo partido eh, Awami League, que se está procesando en Pakistán, con lo cual en 1971, con el tiempo de ese partido, eh,
Pakistán Occidental decide entrar con operaciones militares a la capital de Pakistán, a Dhaka, donde da inicio el 25 de marzo de 1961 con la guerra de Pakistán indo-pakistaní. Ya en diciembre de 1971, el 16 de diciembre, terminaría la guerra con las consecuencias de que Pakistán Occidental se separaría de Pakistán. Pakistán Occidental entraría como y cambiaría su nombre a Bangladesh. Por eso tendría el nombre de la guerra de la liberación de Bangladesh, principalmente. Siguiendo con los años, en 1972 tenemos que Vietnam del Norte invade Vietnam del Sur. En 1972 Vietnam del Sur tendría la ventaja en esos momentos y Vietnam del Norte, con ayuda de Estados Unidos, no, Vietnam del Sur tendría la ventaja, ya que Vietnam del Norte, ya que Vietnam del Norte crea el plan de Pascua o llevan ese plan a que sea ejecutado con el objetivo de sacar al ejército estadounidense de Vietnam del Sur, con lo cual se cumple el plan Pascua y como objetivo no se espera los resultados que se tenía que esperar, con lo cual reciben muchas pérdidas entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y también llevaría un poco de ventaja también Vietnam del Norte con la calidad es que se queda principalmente, y con lo que lograron sí a los estadounidenses que salgan de Vietnam del Sur, pero no por completo, ya que más adelante igual terminarían saliendo. También se firma el Tratado de Salty, que es uno de los tratados más importantes entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que en este tratado principalmente se basa en la carrera armamentística que tienen estas dos superpotencias, ya que no les gusta a la una y a la otra que tengan el avance de la energía nuclear principalmente que tienen estas dos potencias, y también en el avance de misiles, ya que esta firma del acuerdo de SALT trata más de regularizar esta carrera armamentística que están teniendo estas dos superpotencias. Tratan de que se regularice principalmente, y para que no habrá muchos problemas en un largo plazo, principalmente en el tema nuclear que están llevando estas dos superpotencias. Sería principalmente por qué fue el Tratado de SALT, y también para dar restricciones sobre los misiles balísticos y los misiles submarinos que están lanzados por submarinos, principalmente más para regularizarlos. Entrando ya en 1973, se firma el Tratado de Paz sobre Vietnam en París, que sería el fin de la internación norteamericana, aunque la guerra continuaría. Este Tratado de Paz en París tendría como objetivo principal ya no conectar a Estados Unidos con la guerra de Vietnam, sino es que Estados Unidos se salga de la guerra de Vietnam y no tenga ninguna otra conexión con Vietnam del Sur. Con lo cual Estados Unidos se termina saliendo de la guerra de Vietnam y ya no tiene ayuda militar Vietnam del Sur, con lo cual eso sería el tema más principal que con lo que fue el Tratado de Paz, pero vendrían llamando otros temas principales como el alto al fuego y la intercambio de prisioneros entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y también tendría como papel principal las reelecciones de Vietnam del Sur, con lo cual del alto al fuego y las reelecciones no terminan siendo ejecutadas por temas de conflictos que aún se tienen en Vietnam, con lo cual nos llegando en 1974, la caída de Richard Nixon y el ascenso de Gerald Ford. A ver, ¿cómo cayó Nixon? Nixon en esos momentos estaba en su momento de reelección. Estaba más concentrado en ser reelecto que los problemas que se estaba metiendo. Y también tenemos el complejo de Watergate. Con lo cual, ¿qué tiene este tipo de relación?
Principalmente cuando Nixon entró a la presidencia tenía como objetivo principal a terminar la guerra de Vietnam, con lo cual no lo cumplió. Y estaba más en decaída Nixon, pero se iba recuperando en esos momentos, ya que... ¿Y cómo fue? Se estaba bien. ¿Cómo fue su caída? Principalmente en 1972, el New York Times publica cómo Estados Unidos está manejando la guerra de Vietnam, o primera, principalmente la primera parte, no todo. Esos documentos son del Pentágono, son papeles clasificados que estaban en el Pentágono, que fueron publicados en el New York Times, con lo cual el presidente Nixon está muy desconfiado de la seguridad que tienen ahí, de cómo llegaron esos papeles, esos documentos a los medios de comunicación externas, con lo cual Nixon crea los plumbers, que serán los plomeros, que están encargados principalmente para que la seguridad de la documentación y la información que tienen el Pentágono y la Casa Blanca, para que no pueda hacer salidas a, a medios de comunicación externas principalmente. Eso fue el papel principal que tenían que tener los plomeros, pero no lo ejecutaron bien, pero Nixon les mandó otras asignaciones en 1974. ¿Con qué tema? Eh, los plumbers estaban compuestos por ex agentes del FBI y la CIA, con lo cual Nixon en su año de reelección había un partido político que estaba como rival, por así decirlo, al partido demócrata de George McGovern, con lo cual sus instalaciones estaban en el complejo del Watergate, que estaban en Washington DC, con lo cual atrapan a un plomero como infiltrado, que eso mediando, no sabían que ni estaba correlacionando con Richard Nixon, con lo cual al atraparlo lo empiezan a investigar, investigaciones, con lo cual termina llegando a la Casa Blanca, termina llegando a Richard Nixon, con lo cual los Plumbers tenían hartos trabajos que Richard Nixon les había entregado. Pero principalmente el que lo llevó a su caída es la expiación de documentación que tenían al partido rival democrático, con lo cual Richard Nixon había instalado anteriormente un sistema de registro de llamadas en la oficina oval, con lo cual en el juzgado le piden que dé, con lo cual se niega Nixon, con la excusa de tema de seguridad, con lo cual al final esas llamadas son entregadas al juzgado y se escucha que Nixon encubre todas las acciones que están haciendo los Plumbers. Trata de encubrirlos todos los actos ilegales que estaban haciendo los plomeros, con lo cual Richard Nixon, tras ese descubrimiento, a punto ya de ser reelecto y poder ganar las elecciones, no renuncia a su cargo como presidente y sería eh, suplantado por el expresidente Gerald Ford. Entrando ya en 1975, la conferencia de Helsinki. Ya, en la conferencia de Helsinki es más para dar seguridad a Europa, principalmente en los temas de las fronteras, ya que este acuerdo de Helsinki da más que acordamos para la cooperación y la seguridad a países europeos principalmente, ya que la Unión Soviética y Estados Unidos estaban en una carrera armamentística en esos momentos, con lo cual Europa se sentía insegura de lo que iba a pasar porque está en medio de Estados Unidos y la Unión Soviética, y la Unión Soviética ya estaba con la crisis de los misiles, que estaba poniendo a prueba misiles que ellos mismos estaban creando, misiles nucleares, con lo cual Europa estaba aterrada y quería un modo de poder tener su propia seguridad con el acuerdo de Helsinki, aunque más adelante fueron violadas por la Unión Soviética al lanzar misiles.
Siguiendo en 1976 con la muerte de Mao Zedong y la consolidación de Deng Xiaoping. Mao Zedong era el líder de la República Popular China antes de 1976. Él fue creado con pensamientos comunistas, ya que fue estudiando a universidades rusas para ciencias políticas, con lo cual se empleó con la ideología comunista, con lo cual le llevó al Partido Comunista Chino hasta su muerte, que es en 1976, con lo cual Deng Xiaoping, este señor, quería continuar su ideología, tenía los mismos pensamientos, las mismas ideologías, quería continuar lo que Mao Zedong quería hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer? Sacar a China adelante sin las ideologías, sacar a China de su sacar a China más adelante, poder potencializarlo sin el tema de ideologías. Con eso, con lo que lo más lo ayudó sería con la comercio internacional que tenía China en esos momentos, que lo sobreexplotó y pudo sacar a China más adelante. Por eso se les considera a Mao Zedong y Deng Xiaoping a los padres de la China actual, de la China moderna. Ya dejamos en 1977 Jimmy Carter y la política de los derechos humanos. Jimmy Carter entra a la presidencia en 1977. Con esto, Estados Unidos ya no tenía muchos problemas. Había salido de la guerra de Vietnam, estaba por terminar estaba a mediados de la Guerra Fría, ya no tenía muchos problemas con Europa, sí tiene algunos problemas con la Unión Soviética, pero estaba más concentrado en de cómo el problema más grande que tenía Estados Unidos y su gente en la guerra de Vietnam. Con esto Jimmy Carter entra con la política de los derechos humanos, con lo cual principalmente apoya a las personas, y gracias a sus políticas de los derechos humanos entra a la presidencia. Principalmente Jimmy Carter trata de mejorizar los derechos humanos, ya que hay personas o organizaciones, grupos de personas donde están en contra de eso, están en contra de la discriminación, eh, de la clase de injusticias que hay en esos momentos, y Jimmy Carter los apoya, apoyándolos, y también apoya a los defensores de los derechos humanos, por así decirlo. También entra en presión a los aliados y a sus socios, por así decirlo, ya que empieza en varias conferencias empieza a criticar cómo los países aliados que tiene Estados Unidos son sus derechos, o son los derechos que le dan a su pueblo, a las personas, la clase de derechos humanos que les dan a esas personas, con lo cual quedaría muy enojados como Sudáfrica, Irán y Argentina. Eso es lo que se basa más la política de los derechos humanos que tiene Jimmy Carter en esos momentos, con lo cual también da sus esfuerzos para que la tortura y la represión se extermine en Estados Unidos, ya que más querían velar por su pueblo que por las cosas políticas que estaban pasando exteriormente. Siguiendo ya por último, en 1978 la crisis de los misiles SS-20. Con esto nos referimos a la violación del Tratado de Helsinki que tenía la Unión Soviética, ya que probaba misiles que eran superiores en el caos que causaban y en la precisión que se lanzaban estos misiles, que eran muchos más precisos, que eran muchos más letales, ya daba preocupación a la OTAN, porque estos hacían la Unión Soviética hacía pruebas en Alemania, lanzaba misiles a Alemania, pero como modo de prueba, con lo cual esto fue visto mucho más para los países europeos que fueron preocupándose a la OTAN, con lo cual pues hace más preocupaciones la clase de misiles que está creando la Unión Soviética y cómo lo está mostrando a todo el mundo. Con esto terminaríamos 1978. Gracias.